Señor, quiero serle fiel. Es más fácil dicho que hecho. Pero sin embargo, cuando uno va a la Escritura, hay personas comunes y corrientes, y cuando uso esa frase comunes y corrientes, de una persona de carne y hueso, una persona con debilidades, con luchas. La Escritura nos da un ejemplo de cómo personas comunes y corrientes pudieron levantarse de hacer algo ordinario y hacer una obra extraordinaria para la gloria de Dios. Personas comunes y corrientes, personas ordinarias que hicieron una obra extraordinaria para la honra y gloria de Dios. Personas que en su momento fueron grandes líderes. Y cuando hoy en día hablamos acerca de la palabra liderazgo, muchas veces nos da temor hablar de lo que es un líder. Porque pensamos que un líder es aquella persona que está al frente. De ser un líder es una persona que tiene un cargo, es una persona que tiene un título. Pero ¿sabe? Podemos ver la palabra líder o la definición de la palabra liderazgo en una forma más genérica, pero que sin embargo tiene un gran impacto. Y podemos decir en esta mañana que la palabra líder o la palabra liderazgo es igual a influencia. Usted y yo hemos sido llamados para ser líderes. Hemos sido llamados para poder impactar y motivar la vida de otro. Piense usted un poco. ¿Cuántos de los que están aquí son casados? O casadas, obviamente, levante la mano. Usted es un líder. Porque por la influencia que usted ejerce, sea el esposo para la esposa o la esposa para el esposo, está influenciando. Aquí en este lugar somos muchos que somos padres, tenemos hijos. Somos llamados para influenciar, ser líderes dentro de nuestro hogar. Si usted es parte de un equipo de trabajo, usted es un líder, porque Dios lo ha colocado ahí para poder influenciar la vida de los demás. Tiene amigos, amigas. Dios lo ha llamado para poder ser una persona influyente con cada persona con la cual usted viene en contacto. Ahora, todos sabemos que una influencia puede ser positiva como también negativa. Pero yo elijo qué tipo de líder quiero ser. Yo elijo si quiero transmitir una influencia positiva o negativa. Cuando vamos a la Escritura, vemos la vida de una persona que nos enseñó cómo relacionarnos con un jefe, y un jefe que era pagano. No era un jefe creyente. Pero sin embargo, a través de la vida de esta persona, nosotros podemos ver cómo él aprendió a ser influyente en la vida de este gran rey. Podemos ver cómo una persona común y corriente tuvo la habilidad para poder armar un equipo de trabajo y llevar a una ciudad que estaba en ruinas y levantar unos muros y levantar a toda una generación de personas que estuvieron dispuestos a trabajar más allá de sus fuerzas para cumplir la tarea. La vida de una persona que supo cómo manejar la crítica durante ese tiempo de trabajo. Persona que le decía, eres ridículo pensando que ustedes, un pueblo débil, se van a poder levantar y hacer. Que ustedes no teniendo los recursos suficientes piensan levantar y ser una gran nación. Sabe que esa persona fue Nehemías. Y con Nehemías usted y yo entendemos lo que puede ser una persona común y corriente siendo esclavo en otro país. Y cómo en las manos de Dios, cuando Dios cautiva su corazón, lo llevó de ser un hombre ordinario, común y corriente, y lo utilizó para hacer una gran obra y ser el líder de una gran nación. Usted y yo tenemos las mismas batallas cada día,
y tenemos la habilidad para que nuestro corazón pueda contagiarse de Dios e impactar la comunidad donde usted está, comenzando con la familia, comenzando con el esposo, comenzando con el hijo, y causar un gran impacto en el lugar donde Dios lo ha colocado. En la vida de Nehemías podemos ver que Nehemías vivió 3 diferentes etapas. Nehemías vivió la etapa donde era el copero del rey. Había sido llevado cautivo porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel le quiso dar la espalda a Dios. Y toda una generación, 70 años llevado cautivo a Babilonia. Una gran destrucción. Y en ese momento es donde nace Nehemías. Nehemías después lo podemos ver como aquella persona que fue enviada de ser copero del rey a ser aquella persona que fue el líder o que influenció a una nación para construir. Y después lo vemos de cómo cambió de copero a constructor y Dios lo llevó a ser gobernador de esa nación. ¿Qué cosa podemos nosotros aprender acerca de Nehemías en estas 3 etapas? Permítame comenzar de Nehemías como copero. Nehemías capítulo 1 nos da a conocer los acontecimientos en su vida. Y dice así, palabra de Nehemías, el versículo 1, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron en la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ahora imagínense lo que Nehemías pudo haber sentido. En su mente, si él estaba preguntando estas cosas, era porque ocupaba un gran lugar en su corazón. La preocupación por su gente y cómo estaba. Él estando lejos de su país, estando lejos de aquel lugar donde él había crecido o nacido, de aquel lugar donde eran sus padres, pero él estaba cautivo como copero del rey. Y en esta circunstancia, cuando le llegan estas malas noticias, fíjese cuál es la respuesta de Nehemías, versículo 4. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante de Dios del cielo. Y de ahí surge una gran oración de parte de una persona que cuando termina el capítulo 1, fíjese la palabra con la que termina. Era yo entonces el copero del rey. Era yo entonces aquella persona que era un siervo. Era una persona que estaba como esclavo, pero que mi corazón latía por aquella cosa que estaba pasando en mi país. ¿No suena muchas veces esa la historia de muchos de nosotros? Comenzamos a escuchar de cosas que están pasando y muchas veces sin la habilidad de poder volver, muchas veces sin la habilidad de poder hacer, pero nos quedamos solamente con el sentimiento. Sabe que Nehemías lo llevó un paso más. Y a pesar de que había los obstáculos de distancia, a pesar de que había los obstáculos de que Nehemías no podía viajar, Nehemías hizo una gran cosa. Él volvió su corazón y volcó su corazón a la única persona que podía hacer algo. Y fíjese lo que dice el versículo 4, versículo 5, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman, y guarda sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Y fíjese esta última frase: haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Nehemías, viendo la situación en la cual se encontraba, comenzó a sentir la necesidad de hacer algo más que solamente lamentarse. Él en su corazón tenía la convicción de que Dios había prometido algo y que Dios era responsable de cumplir lo que había prometido, siempre y cuando el hombre regresara su corazón a Él. Nehemías, cuando hace esta oración, se incluye como parte del problema. Dice: sí, yo he pecado, mis padres han pecado, tu pueblo ha pecado, pero necesitamos que tú nos des la solución. Necesitamos que tú puedas ser aquel que nos lleve hacia la victoria y nos levantes de la derrota. Sabe que cuando hablamos acerca de Nehemías siendo copero, a pesar de que era un papel que era el de un esclavo, y para describir un poquito lo que era ser el copero del rey, era aquella persona que probaba el vino, la comida, antes de que se le diera al rey. ¿Y qué pasaba si el veneno, la comida estaba envenenada? El rey vivía, pero el copero moría. Imagínese estando usted y yo en esa situación. Capaz que nuestro corazón, en vez de hacer lo que hizo Nehemías, se volvería a Dios, pero en vez de orar para que Dios nos pudiera dar éxito y que nos pudiera llevar y orar por el pueblo, nuestra oración sería: pero ¿por qué me tienes aquí? Si tú me has prometido ahora, ¿por qué tengo que estar viviendo lo que estoy viviendo? Si tú eres aquel Dios que me ha dicho que me amas, entonces ¿por qué estoy aquí sufriendo, haciendo una tarea que me cuesta la vida o me puede costar la vida en cada momento? Sabe que Nehemías fue más allá de solamente las emociones. Él tomó conciencia de que los actos que sus padres y él había tomado y el pueblo había tomado, que hoy él estaba viviendo las consecuencias de esas malas decisiones. Pero sabía en quién había confiado. Y sabía que aquel Dios al cual ellos habían desobedecido era aquel Dios quien los podía llevar nuevamente a la tierra y hacer una gran nación. Las emociones muchas veces nos traicionan. La convicción en la palabra de Dios nunca. Nuestras emociones muchas veces nos van a traicionar, pero el confiar en el poder de Dios nunca. Los momentos que Dios nos permite vivir, muchas veces de mucho dolor, de mucha prueba, muchas veces nos puede traicionar las emociones de pensar que no hay esperanza. Pero cuando uno va volcando el corazón a Dios y coloca convicciones en lo que Dios ha prometido, Dios nunca va a fallar. ¿Será que muchas veces nosotros luchamos por falta de conocimiento de la palabra de Dios? O que muchas veces menospreciamos lo que somos porque nos vamos comparando a otro que tiene más. O menospreciamos de repente lo que somos porque somos una persona que no tiene estudio.
Porque somos una persona que no tiene el sostén económico que otros puedan tener. Querido hermano, nuestra convicción debe estar en aquel que dice, nada te faltará. Y aunque ande en momentos donde la economía no esté muy bien, o ande en momentos donde la lucha por cuestión de salud no esté bien, yo puedo decir, como decía Pablo, he aprendido a vivir en escasez y también donde hay mucho, porque en todo Dios me ha llevado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es convicción. Pero muchas veces dejamos que las cosas que son circunstancias de la vida puedan más que la convicción en la palabra de Dios. Nehemías dijo, era yo copero del rey, pero él oró, Dios, que yo pueda hallar gracia delante de aquel hombre. Y pasó un día y no había respuesta. Y pasó una semana y no había respuesta. Y pasó un mes y no había respuesta. Y pasó otro mes y pasó otro mes. Y no había una aparente respuesta. Pero sabe que en el corazón de Nehemías, él sabía que su convicción en aquello que Dios había colocado en su corazón iba a ser así. Y llegó el momento cuando uno ve el capítulo 2, el capítulo 1, fíjese lo que dice. Capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Nehemías capítulo 2 dice, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. ¿Sabe cuántos meses había pasado desde que Nehemías comenzó a orar a Dios? Y llega el capítulo 2 y llega este acontecimiento. Del capítulo 1 de Nehemías al capítulo 2 de Nehemías son más o menos 4 meses. Donde Nehemías estaba orando delante de Dios día y noche. Porque Nehemías fue un hombre de convicción. Muchas veces nosotros no podemos orar ni 3 días por algo. Y nos olvidamos de aquello que Dios colocó en nuestro corazón. Nehemías sabía que Dios había colocado un sueño en su corazón. La pregunta de Nehemías era una pregunta con intención. Él quería informarse de lo que había ya. Pero él quería ser una persona que marcara una diferencia. Oró de día y de noche. Y fíjese lo que dice aquí el versículo 2. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. ¿Sabe por qué tuvo Nehemías temor? Porque no se olvide que Nehemías servía delante del rey. Y hacer al rey triste y provocar tristeza en el rey podía costarle a él la vida. Continúa el relato y dice, y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y la respuesta del versículo 4, y el rey me dijo, ¿qué es lo que tú pides? Imagínese este momento en la vida de Nehemías cuando estaba delante del rey o antes de estar en la presencia del rey, por 4 meses estar orando, Señor, hay un problema, la situación en Jerusalén, los muros están derribados. Yo estoy acá, pero por favor, dame la posibilidad de hallar gracia delante de este rey para regresar a mi tierra y poder hacer algo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías en esos 4 meses que estaba esperando tener la oportunidad delante del rey, se fue preparando para ese día. Se fue preparando para que cuando llegara la oportunidad de poder compartir lo que era su carga, estar listo para responder. Y acá cuando el rey le dice, y el rey me dijo, versículo 4, ¿qué es lo que pides?
Entonces oré al Dios del cielo y le respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Ahora es interesante que en ese momento Nehemías dice que antes de responder al rey, dice que él oró. Pero no fue una oración donde le dijo al rey: rey, time out. Espérame ahí, deja voy, me inclino acá, oro a Dios y regreso. Nehemías ya tenía exactamente en su corazón todo aquello que Dios había hecho a lo largo de esos 4 meses. Y cuando se llegó la oportunidad de hablar con el rey, yo me imagino que esta oración fue: gracias Dios por responder. Y automáticamente le comenzó a decir: si te place, permíteme que yo vaya. Y si te place que yo me vaya, no solamente envíame con cartas, pero paga tú por todo lo que necesitamos para construir los muros. Imagínense esa respuesta de parte de Nehemías. Versículo 11 dice de esta manera, del capítulo 2. Dice: y llegué a Jerusalén y estuve ahí 3 días. La respuesta del rey fue: Nehemías, has sido copero. Veo que en tu corazón hay una gran carga. Ve y cumple con aquel sueño que tú tienes. Aquí está la carta para que puedas pasar. Aquí están las cartas para que te den madera para poder reconstruir. Dime cuánto tiempo necesitas para ir y volver. Y Nehemías dice que cuando se fue a comenzar a la construcción de los muros, llegó a Jerusalén, y no es que llegó con bombos y platillos diciendo: aquí viene el que va a cambiar todo. Nehemías, como constructor, fue una persona que se tomó el tiempo para evaluar la situación en la cual él se iba a enfrentar. Una cosa es que alguien te diga cómo es la situación, y otra cosa es que uno pueda ver con sus ojos propios cuál es la situación que ahora se iba a enfrentar. Y Nehemías dice que estuvo ahí 3 días y salió de noche y comenzó a recorrer la ciudad, y veía que era todo una ruina. Lugares que él no podía ni cruzar con su caballo porque los escombros eran tantos. ¿Y qué piensa usted que hizo Nehemías? Esta tarea es demasiado grande para mí. No puedo. ¿Sabe que Nehemías después, fíjese cómo dice el versículo 12 del capítulo 2, dice de esta manera: y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Él había sido cuidadoso de no abrir la boca antes de tiempo, porque él quería estar seguro primero que el rey lo autorizaba. Ya tiene la primera palomita. Hallé gracia delante del rey. Tengo la cosa para construir. ¿Cómo está ese lugar? Y cuando se llegó al lugar y vio la situación en la que estaba, fíjese el versículo 17. Vosotros veis la mala situación, hablando aquí con el pueblo en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Imagínense qué respuesta de parte de un hombre que había sido copero, pero que ahora había sido enviado para poder reconstruir los muros. ¿Sabe el impacto que tenía dentro de personas que estaban destruidas, personas que lo habían perdido todo, personas que estaban reiniciando su vida, pero que no se encontraron a uno más que se unió al grupo para quejarse de la situación, sino que cuando él abrió su boca fue para contar todas las maravillas que Dios había hecho? Y dijo: escúchenme. No sé si lo dijo en esta palabra, pero yo me imagino. Ustedes están viendo la situación en la que nos encontramos. Tantos años que esta ciudad ha estado desolada, tanta cosa que hemos vivido. Es hora que nos levantemos.
Dios ha colocado esto en mi corazón. Por 4 meses estuve orando y Dios finalmente me dio respuesta delante del rey. Y no solamente me dio respuesta para ir, sino que el rey me dijo, ¿qué más necesitas? Cartas para pasar las fronteras, pasa. Aquí está. ¿Necesitas cartas para poder traer madera y la cosa para reconstruir? Toma, aquí está. Y le dijo, ahora nos falta a nosotros levantarnos y comenzar a hacer. Y qué linda respuesta de parte del pueblo. Si Dios te ha mostrado a ti, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entiende cómo el liderazgo no es una persona que tiene el papel o que tiene el puesto para hacer algo. Es aquella persona que tiene una visión clara de aquello que Dios ha colocado en su corazón. Querido hermano, muchas veces nosotros nos encontramos por situaciones difíciles. Que muchas veces es difícil aún levantarse con una sonrisa en la cara. Porque las cargas son muchas. Porque las presiones de la familia son muchas. Porque la lucha que hemos tenido con la salud cada vez son más y más pesadas. Porque pensamos que ya la salida no está y está más cercana a la caída que Dios me levante. Perdemos esperanzas. Pero no se olvide que cuando una persona común y corriente coloca ese corazón débil y lo coloca en las manos de un Dios fuerte, todopoderoso, todo es posible. Todo es posible. Nehemías pudo contagiar a toda una generación porque tenía la convicción que Dios había colocado algo en su corazón. Pero esa convicción se convirtió en una constancia. Constantemente oró, constantemente estuvo planeando y constantemente hizo lo que le correspondía a él para llevar a cabo su obra. La constancia es algo que nos cuesta, especialmente cuando se genera un cambio. Porque sabe que cuando personas van a compartir una idea, un cambio, hay 3 caminos que normalmente toman los demás. Una es el rechazo. Esa es una mala idea y nunca lo podremos hacer. Estás loco, Nehemías, mira todo el trabajo que es. ¿Quién lo hará? La gente pudo haber rechazado. La gente usa el camino de la tolerancia. Bueno, probemos esto, pero hasta aquí, si no funciona, desistimos. O la persona puede tomar el camino de abrazar el cambio y aceptarlo. Y el pueblo con Nehemías hizo exactamente eso. Hagámoslo, Nehemías. Tomemos fuerza y hay que construir los muros. Pero saben, nosotros normalmente, cuando se habla de cambio, somos personas de rutina. Y piense solamente en lo que es la iglesia. Probablemente hoy usted llegó este domingo y se estacionó exactamente en el mismo lugar que se estacionó la semana pasada. Llegó y saludó a la misma persona que estaban paradas en el mismo lugar que cada domingo. Y cuando entró a este lugar, buscó sentarse exactamente en la misma silla donde siempre se ha sentado. Porque somos personas que estamos acostumbrados a la rutina. Dios quiere sacarnos de la rutina y darnos algo nuevo cada día. Pero cuesta. Y eso nos lleva, Nehemías capítulo 6, versículo 15. Fíjese, después de todo lo que hemos hablado, llegamos al capítulo 6, versículo 15. Y fíjese cómo dice ahí esa palabra. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elud, en 52 días. Aquello que era una ruina, en 52 días un pueblo pudo levantarse y reconstruir. Y ahí eso lo lleva a Nehemías a una etapa nueva, Nehemías como gobernador. Fíjese rápidamente el capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que cuando la muralla fue reedificada
y había yo asentado las puertas, habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Capítulo 8, versículos 9 y 10 dice de esta manera: Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: Id y comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y así es como un hombre que era esclavo, copero del rey, tenía una convicción: Dios me ha llamado para hacer algo más. Vemos como un hombre con convicción fue constante en aquello que Dios le había encomendado. Y eso lo llevó a tener una consagración no solamente de una vida personal, pero para toda una nación. Y ahí es el cuadro de una nación que había sufrido como esclavos por más de 70 años, que habían visto los efectos que la rebeldía contra Dios había causado, y que por primera vez, al escuchar la palabra de Dios, vieron cómo sus corazones eran llenos de convicción y entendían que tenía que haber un cambio de consagración a Dios. Sabe que cuando uno mira la vida personal, todos tenemos un poquito de copero, de constructor y de gobernador. Porque puede ser que en la vida hemos dejado que las circunstancias puedan más que nuestra fe en Dios. Y hemos dejado que nuestras circunstancias, por diferentes motivos, nos nublen la vista y nos quiten la fortaleza que Dios nos quiere dar. Por eso es que cuando hablamos acerca de Nehemías, entendemos que cuando confiamos en Dios, el lugar donde nos encontramos hoy no nos limita para las oportunidades de mañana. Cuando usted y yo decidimos rendir nuestras vidas a Dios, podemos ver cómo el cambio de una persona común y corriente puede llevar a cabo propósitos extraordinarios, porque sabe confiar y tener convicción en aquel que lo llamó. Cuando hablamos acerca de Nehemías, sabe, todos debemos de ser constantes en nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces vamos por nuestra vida y vamos viendo cómo poco a poco comienzan a haber grietas. Y vemos cómo poco a poco comienzan a caerse diferentes ladrillos. Y nuestro corazón se va alejando, se va enfriando. Y nuestras convicciones ya no eran las mismas que antes porque nos hemos descuidado. Y Dios dice: es tiempo para poder reconstruir. Sabe que los pasos que tomó Nehemías nos enseña tantas cosas. Porque Nehemías lo primero que hizo fue hacer un inventario de la situación. Me hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hicimos un inventario de nuestra vida personal? ¿Cómo están los muros de nuestra vida? ¿Están construidos o están derribados? Cuando hacemos un inventario de nuestra vida, ¿cómo nos encontramos? ¿Ferviente como Nehemías, yendo hacia adelante por aquello que Dios ha colocado en nuestro corazón? ¿O nos acostumbramos ya a vivir con las migajas que muchas veces el mundo ofrece? Nehemías hizo un inventario personal. Pero sabe que también cuando hablamos acerca del éxito, lo entendemos que viene cuando hay una dedicación personal a Dios. Lo más triste de la vida es llegar a ser exitoso en las cosas
que son menos importantes. Jim Elliot, uno de los misioneros que fue a la selva de Ecuador, de Colombia y toda esa zona, una vez dijo estas palabras: no es ningún tonto aquel que pierde lo que nunca se podrá llevar, y cuando coloca la mirada en aquellas cosas que nunca podrá perder. ¿Dónde ha colocado usted su mirada? ¿Las circunstancias lo han llevado a ser débil y querer tirar la toalla? ¿Sabe? La palabra de Dios se ha abierto. Y Dios dice: venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado. Y el intercambio es: yo te daré paz. Te daré descanso para tu aflicción. Te daré el camino para que tomes, para llevar a la victoria. Sabe que muchos de nosotros hemos perdido nuestro liderazgo, no porque Dios no quiera hacer algo en nosotros. Hemos dejado de influenciar en otros porque nosotros hemos perdido la vista hacia qué nos ha llamado Dios. ¿Qué tiene usted para dar hoy? ¿Una vida con dolor? Venga y entréguesela a Dios. Y renueve nuevamente la fuerza para aquella tarea que Dios le ha llamado. ¿Tiene usted peticiones que ha tenido delante de Dios y ha dejado de orar, capaz por un esposo que está alejado de Dios, por un hijo que no quiere cambiar y ha dejado de orar por ello? Venga a Dios y ore. ¿O está en el punto usted donde necesita retomar nuevamente el camino con la palabra de Dios? El canto dice: yo me rindo a Él, porque no hay otra forma de recobrar fuerzas si no dejo yo lo que soy ante Dios y comienzo a tomar todo lo que Él tiene para mí. Pero recuerda una cosa: el camino no es fácil, pero hay que ser constantes. El camino va a ser difícil y va a costar lágrimas, pero el final es una obra completa. Y qué hermoso la promesa de Dios cuando Pablo dice: de algo puedo estar yo seguro, que aquel que comenzó una obra en mí, la va perfeccionando todos los días hasta que Él venga. ¿Necesita usted de Dios? ¿Necesita usted a Cristo? Venga hoy. Habrá pastores, habrá personas que querrán orar con usted. Venga, y si su oración es: yo me rindo a ti, yo necesito renovar mis convicciones, necesito ser constante, necesito consagrar mi vida. Permita que Dios construya los muros y que esa obra pueda ser completa. Amado Dios, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque su palabra nos anima y nos lleva a hacer un inventario de nuestra vida. Gracias porque usted, Señor, no es deudor de nadie. Nuestras circunstancias no determinan lo que somos, sino que usted es aquel que nos ha dado un valor eterno. Y Señor, si hoy nuestro corazón está alejado de usted, que podamos venir y rendirnos ante usted. Gracias por ser fiel. Gracias por su amor. Gracias por perdonarnos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mientras ellos cantan, si usted necesita oración, pase. Si usted necesita estar en su lugar y tener un tiempo a solas con Dios, hágalo. Dios está escuchando. Si usted necesita a Cristo como su Salvador, hable con uno de nosotros y le podemos ayudar. Que Dios le bendiga y tenga una linda semana.